¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje, empezando ya esta semana. Me parece que es la semana número 16 que, digamos, iniciamos, ¿no? Tú sabes que estamos utilizando esa nueva plataforma. Espero que la clase anterior se haya entendido. Si de alguna u otra manera tienes alguna duda, por favor me dejas un comentario y yo en la medida de lo posible voy a responderlo en el tiempo más prudente y digamos, en el tiempo que yo pueda responderte pues las preguntas que tú tengas, pero el hecho es que vamos, digamos, a utilizar esta plataforma para poder trabajar. Ojo, y esto es muy importante, ¿ya? Porque si bien es cierto, la semana pasada pudimos trabajar, ¿no es cierto? Y trabajamos el libro, y pudimos hacer los ejercicios. Algunos están preocupados porque me dicen, profesor, pero es mucho las PPT que usted manda. Bueno, para poder organizarnos muy bien, por favor, te voy a pedir que de estas PPTs que yo te mande solamente hagas un resumen. Conclusión, no vas a copiar todas las PPTs, solamente vas a copiar las que de alguna u otra manera te parezcan que son importantes para que vayan en tu cuaderno. ¿Correcto? Solamente vas a seleccionar de las más o menos 11 PPTs que tengo, unas 3 o 4 PPTs, a lo mucho. No vas a utilizar más porque de alguna u otra manera ya sería pues exagerar y solamente por favor te pido que trates de que en tu cuaderno esté la teoría. Eso sí. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con la clase el día de hoy. Esta clase es la clase número 16, semana 16, ¿no? Y vamos a trabajar, ¿no es cierto?, el tema de la acentuación, ¿ya? El tema de la acentuación. Digo semana 16, pero me parece que el tema no es el tema 16, ¿no es cierto? Me parece que debe ser el tema, si mal no me equivoco, 12 o el tema 13, por ahí. Vamos a ver el día de hoy qué nos dice nuestro libro. Pero hoy tenemos que trabajar con el tema de la acentuación, ¿correcto? Y va a ser muy importante trabajar con el tema de la acentuación porque a veces nos confundimos. Y a veces piensan, ¿no es cierto?, muchos de ustedes, que cuando hablamos de acento hablamos de tilde. Bueno, sí están relacionadas, pero no es la única idea que tenemos que demostrar o que tenemos que señalar cuando hablamos de acento. ¿No es cierto? ¿Qué es el acento, no? Es una pregunta o es una interrogante que hay que establecer en esta clase. Y hay que decir que el acento, ¿no es cierto?, es la sílaba que tiene mayor fuerza de voz dentro de una palabra. La semana pasada terminábamos nosotros hablando de lo que era la concurrencia vocálica. Y les decía que sí, pues, ¿no? Dentro de la concurrencia vocálica, ¿no es cierto?, dos vocales pueden estar presentes en una misma sílaba, entendiendo que la sílaba es aquella estructura que se pronuncia en un solo golpe de voz y que puede, digamos, que puede estar constituida por consonantes y vocales, pero también solo por vocales, ¿no es cierto? Entonces, para hablar, ¿no es cierto? Y para de alguna u otra manera establecer esta idea, cuando hablamos de las palabras, según el acento, hablamos de en dónde ubicamos la sílaba con mayor fuerza de voz dentro de las palabras. Porque hay que establecer y hay que saber, o ustedes tienen que saber en todo caso, que la sílaba, ¿no es cierto? O mejor dicho, el acento, es la sílaba tónica o es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Y que a partir de la ubicación de esa sílaba tónica se pueden clasificar las siguientes palabras que vamos a ver a continuación. ¿Correcto? ¿Qué es el acento? No es una pregunta que hay que hacerse y que definitivamente se tiene que señalar. Vuelvo a reiterarte para que no te vayas a confundir. Todas estas PPTs que te estoy proyectando no se copian, solamente tienes que hacer un resumen del contenido, ¿no es cierto? De unas 3 o 4 diapositivas, nada más. ¿Qué es el acento, no? Recuerden que el acento es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba. Profesor, ¿todas las palabras llevan acento? Por supuesto que todas las palabras llevan acento. Por ejemplo, profesor, mira, te voy a poner acá una palabrita para que tú sepas. Tengo la palabra por acá
la palabra, mira, tengo por acá la palabra prosódico. Ah, profesor, prosódico. Ah, profe, mire, esta palabra tiene 4 sílabas. Claro, ¿cuál es? Pro, ¿no es cierto? Dico, ¿correcto? Prosódico. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, esa es la palabra, ¿no es cierto? Silabiada. Nos damos cuenta que de estas 4 sílabas hay una de estas que tiene una mayor fuerza de voz. Esa, ¿no es cierto? Es so, prosódico. Esa es la que tiene la mayor fuerza de voz. He ahí el acento. Y según su clasificación, ¿no es cierto? Esa palabra sería esdrújula, porque tiene el acento en la antepenúltima sílaba, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Profe, otro ejemplo, A ver, puedo por acá yo tener, ¿no es cierto?, la palabra altruista, ¿no es cierto? O mejor dicho, simplemente altruista, ¿no? O también puede ser altruista, ¿no es cierto? Altruista, ¿ya? ¿Cómo se silabea esta palabra, altruista? Se silabea así, ¿no? ¿No es cierto? Altrui, ¿no es cierto? Vamos a por acá corregir altrui, ¿no es cierto? Altruista. ¿Cuántas sílabas son? 3 sílabas. Profe, ¿y por qué la U y la I deben estar juntas? Porque hay concurrencia vocal, dictón, ¿correcto? Y sabemos que la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz es trui. Es una palabra grave porque es la segunda sílaba la que tiene la mayor fuerza de voz. O sea que, profe, en conclusión, ¿qué es el acento? El acento es la estructura que presenta dentro de la sílaba una mayor fuerza de voz. O mejor dicho, es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Ese es el acento. Por eso pueden existir 2 tipos de acento. ¿Todas las palabras llevan acento? Sí, pero existen 2 tipos de acento. El acento prosódico y el acento ortográfico. Pregunta, ¿qué es el acento prosódico? El acento prosódico es aquel acento que tienen todas las palabras, porque todas las palabras tienen una sílaba con una mayor fuerza de voz. Por ejemplo, caminar, acento prosódico. Martes, acento prosódico. Lengua, acento prosódico. En estas sílabas subrayadas está la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? Caminar, palabra aguda. Martes, palabra grave, igual que lengua, es una palabra grave, ¿correcto? Ahí está. Profe, y el acento ortográfico, no todas las palabras tienen acento ortográfico. Ojo, todas las palabras sí tienen acento prosódico, pero no todas tienen acento ortográfico. Profe, ¿y cómo me di cuenta y cómo puedo diferenciar los acentos ortográficos? Puedes diferenciar el acento ortográfico, ¿no es cierto? Puedes diferenciar el acento ortográfico aplicando las reglas de acentuación general. Precisamente por eso estamos trabajando el día de hoy, o vamos a trabajar el día de hoy, con esas reglas de acentuación general. Con esas reglas de acentuación general. ¿Correcto? Eso es lo importante que debes establecer. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra azúcar, la palabra sábado, la palabra poesía. Profe, a las palabras que tienen acento ortográfico, ¿cómo se le llama también? Se le llama tilde. Esas palabras tienen tilde. Y claro, para que se tilden, chicos, deben tener definitivamente, ¿no? Reglas, ¿no? Para entender y para saber cómo es que se produce su tildación. O sea, conclusión, ¿todas las palabras tienen acento? Sí, pero acento prosódico. Pero no todas las palabras se tildan, o sea, no todas tienen acento ortográfico. ¿Correcto?
para que lleven acento ortográfico las palabras, ustedes tienen que saber ciertas reglas que vamos a conocer a continuación. Pero eso no demerita, chicos, por si acaso, que las palabras se puedan clasificar en agudas, graves, esdrújulas, sobre, que es lo que también vamos a establecer el día de hoy. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, por acá. ¿Qué es la tilde? Hablando del acento ortográfico. ¿Qué cosa es la tilde? Hay que recordar que la tilde es la rayita oblicua o vírgula con la que se grafica el acento en algunas palabras. Recuerda, el acento prosódico está en todas las palabras, en cambio el acento ortográfico no. Para que se establezca, ¿no es cierto?, la tilde en los acentos ortográficos hay que seguir ciertas reglas. Ojo, esto es muy importante. Al acento ortográfico también se le conoce como tilde. ¿Sí? En nuestro idioma todas las palabras se acentúan, ya sea prosódica u ortográficamente. El acento siempre se encuentra dentro de una sílaba tónica, ¿correcto? Pero claro, para que se tilde o para que se produzca su tildación, ¿no es cierto? Para que se produzca su tildación hay que seguir ciertas reglas. ¿Será incorrecto decir que las palabras portón, carácter y acústico les falta acento? No, tienen acento, porque siempre tienen una sílaba con mayor fuerza de voz. Por ejemplo, portón debe tener acento, cráter debe tener acento, acústico debe tener acento. Por ejemplo, ¿dónde está el acento en la palabra portón? En ton. En cráter, ¿dónde está la sílaba con mayor fuerza de voz o el acento? Está en cra, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la sílaba en acústico? Acústico. Profe, acá les falta su tilde, ¿sí o no? Correcto. Pero tienen acento. Tienen acento. Correcto, tienen acento. Porque tienen una sílaba como mayor fuerza de voz. Sino que hay que graficarla, ¿no? Por las reglas de tildación general se deben tildar. ¿Correcto? Eso es importante aclarar. Chicos, eso es importante aclarar. Entonces, de acuerdo a eso, y de acuerdo a la posición del acento, ojo, de acuerdo a la posición del acento, las palabras se pueden dividir en estas que voy a mencionar a continuación. Las palabras se pueden dividir en, bueno chicos, a ver, las palabras, ¿no es cierto? Como te había explicado, se pueden dividir según la posición del acento y luego ya por regla de tildación en palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. A las llanas también les vamos a denominar palabras graves, ¿correcto? Cuando una sílaba es aguda. Una sílaba es aguda cuando el acento está en la última sílaba, ¿ya? ¿Y cuando llevan tilde? ¿Cuándo se grafica la tilde? Cuando terminan en vocal, en N o en S. Por ejemplo, la palabra menú, profe, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿correcto? Termina en vocal, entonces debe tildar. Perfecto. La palabra corazón, profe, corazón, tiene la mayor fuerza de voz en la sílaba son, última sílaba. Y, profe, termina en N, se debe tildar. Por ejemplo, compás, profe, la sílaba con mayor fuerza de voz es paz, es la última, y termina en S, entonces debe tildar. O sea, una palabra no deja de ser aguda porque no lleva tilde, ¿eh? Por si acaso. Una palabra es aguda simplemente porque la sílaba tónica es la última sílaba, pero no deja de ser aguda. Claro que ya, si yo quiero agregar, pues, ¿no es cierto? La tilde en esta palabra aguda, entonces debo seguir esta regla, que solamente se tilde en vocal o cuando termina en N o E. ¿Correcto? Cuando las palabras, chicos, son llanas o son graves. Son llanas o son graves cuando se tilda, ¿no es cierto? O mejor dicho, son llanas o graves cuando el acento
se ubica en la penúltima sílaba, cuando el acento se ubica en la penúltima sílaba, cuando la sílaba tónica es la penúltima sílaba. Ahora, ¿cuándo llevan tilde estas palabras? Llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, pero si terminan en N, S o vocal, no se deben tildar. Por ejemplo, la palabra árbol es una palabra que tiene mayor fuerza de voz en la sílaba ar, que es la penúltima sílaba. Pero como termina en L, entonces se debe tildar. Por ejemplo, la palabra Cali. Ah, profe, la palabra Cali es una palabra que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en Z. ¿Se debe tildar? Por supuesto que se debe tildar. Y la palabra césped, profesor, la palabra césped también se tilda porque termina en D. Si hubiera terminado en NS o en vocal, entonces allí sí estaríamos en un problema, ¿no? Ahí no se hubiera tildado. Aunque hay sus excepciones a la regla también que vamos a verla más adelante. ¿Correcto? Ahí está. Cuando las palabras, ojo, recuerda que las palabras llanas también se les llaman palabras graves, ¿correcto? Cuando las palabras son esdrújulas. Son esdrújulas cuando se tildan en la antepenúltima sílaba. Aquí eso te vas a acordar muy claramente porque estas palabras, ¿no es cierto? A pesar de que la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima, siempre se van a tildar. Siempre se van a tildar. Por ejemplo, médico. Por ejemplo, pájaro. Por ejemplo, sábado. Siempre se van a tildar. Por si acaso. Siempre se tilda. ¿Ya? Y las palabras sobre esdrújulas, ¿no? Se van a o llevan el acento en la trans antepenúltima sílaba o a la anterior a la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar. Por lo general, chicos, estas palabras son muy interesantes porque siempre llevan pronombres enclíticos. Profe, ¿qué es un pronombre enclítico? Es un pronombre que va a estar dentro de la palabra. Por ejemplo, en vez de come, ponemos cómetela, ¿no? Te y la son pronombres enclíticos, conforman la misma palabra. Estúdiatelo. Ah, profe, te y los son pronombres enclíticos. Correcto. Cuéntaselo. Te y los, ¿no es cierto? Son pronombres enclíticos porque se agregan al verbo. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, según la posición del acento, las palabras pueden ser agudas cuando la sílaba tónica es la última sílaba, graves o llanas cuando la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, esdrújulas cuando encuentro la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, y las sobresdrújulas cuando la sílaba tónica se encuentra en la transantepenúltima sílaba. ¿No es cierto? Ahí está, en esa posición. ¿Cuándo llevan tilde? Las agudas llevan tilde cuando terminan en vocal en N o S. Cuando las llanas llevan tilde, en cualquier consonante menos en NS o vocal. Y las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre se van a tildar. ¿Correcto? Ese es el cuadro que debes tener en consideración, que debes tener en cuenta para que no te vayas a confundir. Pero también existe tildación de palabras compuestas. Profe, ¿y a qué se refiere usted cuando habla de tildación de palabras compuestas? Cuando están unidas por un guión o cuando dos palabras forman una sola. Por ejemplo, palabras compuestas sin guión, asimismo, ¿no es cierto? Decimoséptimo, decimocuarto, sacapuntas, sin fin o entre dos. Por ejemplo, ¿cuál es la regla aquí? Eso lo vamos a ver seguramente la próxima semana, pero ¿cuál es la regla aquí? Cuando dos palabras se unen y una de ellas lleva tilde, es importante recordar que si la primera palabra lleva tilde y se une a la segunda se tilda, ¿no es cierto? Si tenía tilde la segunda mantiene su tilde. La primera palabra pierde la tilde. Pero si, por ejemplo, se unen dos palabras, ¿no es cierto? Y ninguna de las dos lleva tilde, entonces ninguna de las dos deben conformar digamos, una tilde dentro de las palabras, ¿no? Simplemente tienen acento, pero no llevan tilde. Por ejemplo, en así mismo nos damos cuenta que la palabra así lleva tilde, pero mismo no. ¿Qué pasa cuando se unen? El así pierde su tilde. Decimoséptimo, las dos llevan tilde, pero cuando se unen, décimo pierde su tilde y séptimo mantiene su tilde. Decimocuarto, ¿qué pasa? Décimo llevaba tilde, cuarto ya no, pero cuando se juntan,
décimo pierde su tilde y cuarto se queda como está. Sacapuntas, ninguna de las dos llevan tilde, profe. Entonces ninguna de las dos al unirse van a tildar. Ahí es. Eso es muy importante, por si acaso. Cuando se producen las palabras con guión, hay que establecer, y esto es muy importante, que si las palabras se unen por guión y ambas palabras se tildan, si se unen por guión, se respetan la tilde de cada uno. ¿Correcto? Profe, ¿y qué pasa si una tiene tilde y la otra no? Se respeta lo mismo. La primera no tiene tilde y la segunda lleva tilde. Por ejemplo, árabe e israelí, las dos llevan tilde. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se mantiene su tilde de ambas. Socioeconómico, profe. Socio no lleva tilde, pero económico sí, mantiene su tilde. Técnico, científico, las dos llevan tilde, las dos mantienen su tilde. Es importante esto. Palabras con prefijo. Por ejemplo, si se le agrega un prefijo a la palabra mantiene su tilde. No hay problema, la palabra mantiene su tilde. Antipedagógico mantiene su tilde. Preprofesional lleva su tilde. Pregrado lleva su tilde. Adverbios terminados en mente, por ejemplo, suavemente, ¿no es cierto? Fácilmente, comúnmente. Profe, ¿qué pasa si la palabra se le agrega el sufijo mente y se adverbializa? El término principal no pierde su tilde al agregarse el sufijo mente. No pierde su tilde. ¿Correcto? Y los verbos con incríticos que hace un rato te decía que ese era el caso de las sobreslújulas, ¿no? Por ejemplo, cómpratelo, ¿no? Se le agrega una tilde. Llévasela, cayóse, ¿no? Tómalo, lúchalo, se le agrega una tilde, porque la palabra pasa de ser grave o aguda para convertirse en eslújula o sobreslújula, agregándole los pronombres en crítico. ¿Correcto? Eso es importante recordar. Algunas notas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las palabras graves, ¿no? O llanas, bíceps, forceps o tríceps, llevan tilde por decisión de la RAE. Claro, según la regla, decía que las palabras graves o llanas no deberían tilde si terminan en S, ¿no? Pero claro, por decisión, eso es una excepción a la regla, bíceps, forceps y tríceps sí deben llevar tilde. Porque claro, terminan en P, en realidad, la S es un agregado, ¿no? Es parte de la confluencia del nombre de esas palabras, nada más. Por si acaso. Las mayúsculas deben llevar tilde siempre y cuando les corresponda como minúsculas. Por ejemplo, Perú, Perú también se usa. Decisión, decisión. O sea, así estén mayúsculas o minúsculas, las palabras se deben tildar. Sí corresponde que en las minúsculas llevan tilde. Debe respetarse eso. Las palabras castellanizadas y asimiladas al español, chicos, se someten también a las reglas generales de tildación. También, por ejemplo, fútbol, matiné, rimas, béisbol, champán, carné, foro, ¿no? Ahí es. También, por acá. ¿Correcto? Y algunos ejemplos por acá, algunos ejemplos. ¿En qué alternativa solo se encuentran palabras paroxítonas? Profe, ¿qué cosas son las palabras paroxítonas? También denominadas palabras graves, ¿correcto? Ojo, que por ejemplo, a ver, te voy a colocar aquí para que tú sepas y que no te vayas a olvidar. Las palabras agudas también tienen otro nombre. Agudas también se le llaman palabras oxítonas, ¿correcto? A las palabras graves se le llaman palabras paroxítonas. A las palabras, ¿no es cierto? Agudas, graves, esdrújulas, se les va a llamar, ¿no es cierto? Proparoxítonas, ¿correcto? Y a las sobreesdrújulas se les va a llamar, por si acaso, preparoxítona. Ahí es. Por si acaso. Entonces, esas son las terminaciones que también se utilizan para llamar a estas palabras. Entonces, claro, acá me preguntan qué alternativas solo se encuentran palabras paroxítonas,
o sea, palabras solamente graves, y ya sabes que la respuesta correcta o idónea es la alternativa B. Félix, ágil, acento y paso. Ahí está, perfecto. No hay de otra. El niño corrió por el campo sin darse cuenta de un pequeño hoyo en el cual cayó y se lesionó el pie derecho. Ya sabes que hay 7 palabras graves y 3 palabras agudas. ¿Correcto? Ahí está. Señale la serie con tildación correcta. Ya sabes que es la cenáculo, obsesión, ímpetu, bóveda. ¿Por qué en cenáculo, profe? Porque es esdrújula. ¿Por qué en obsesión? Porque es básicamente una palabra aguda. Ímpetu, profe, ¿por qué no? Porque es una palabra esdrújula. Y bóveda, ¿por qué no? Porque es una palabra esdrújula. Ahí está. Recuerda que todas las palabras esdrújulas se van a tildar, igual que las sobresdrújulas. Solamente en las palabras graves y agudas hay reglas. ¿Correcto? Todas las palabras, chicos, tienen acento, porque tienen una sílaba con una mayor fuerza de voz, pero no todas las palabras llevan tilde, ya que estas necesitan de reglas para asumir esas condiciones y esas tildes compuestas. ¿Correcto? Eso es lo más importante. La clasificación de las palabras por tildación, chicos, general, presentan ciertas excepciones a la regla. En el caso de tríceps, forceps, bíceps y las clases de tildación especial, ¿no es cierto? Como por ejemplo la tildación de guión, ¿no es cierto? La tildación de palabras compuestas, ¿no? La tildación de el hiato acentual también, ¿correcto? Esa. Y esto nos hace concluir que hay otros tipos de tildación también, que vamos a ver de acá también a una semana. Y las palabras compuestas, chicos, entrarían en el tipo de tildación especial, porque su propia construcción se exceptúa de las reglas de acentuación general. O sea, claro, ya no tienen que ver con las reglas planteadas en el cuadro que te he presentado ahí, sino que ya tienen que ver con otras reglas que remarcan una excepción. ¿Correcto? Y básicamente, muchachos, esa era la teoría que tenían que tener el día de hoy. ¿Correcto? Esa era la teoría. Ahora, más allá de la teoría, vamos a irnos a la práctica en estos momentos, por si acaso. Entonces, aquí está el tema 11, ¿ves? Acentuación, tema 11. Entonces, acá está el acento, las clases de acento, acento prosódico, acento ortográfico, y ya sabemos la explicación, ¿no? Cuando llevan las palabras agudas tilde, cuando las palabras graves llevan tilde, cuando las palabras esdrújulas llevan tilde y las sobresdrújulas. No te olvides, palabras de una sílaba, monosilábicas, palabras de 2 sílabas, bisilábicas, palabras de 3 sílabas, trisilábicas, palabras de 4 sílabas, tetrasilábicas, palabras de 5 o más sílabas, polisilábicas. ¿Correcto? Ayúdame acá, por favor, ayúdame acá, por favor. Clasifica las siguientes palabras por la posición del acento, llenando los círculos, que representan la ubicación de la sílaba tónica. Esto es muy importante recordar, y tú me dirás, ¿por qué, profesor? Porque en este caso, muchachos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer no es manifestar qué palabra se tilda, sino por la posición del acento, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Vamos a analizar cada palabrita, ¿correcto? Pero para esto te voy a pedir yo lo siguiente. Yo te voy a pedir lo siguiente. Por favor, ¿no es cierto? Vamos a hacer las 10 primeras y tú continúas con las restantes, ¿no? También. Por ejemplo, palacio. Ah, profe, es una palabra grave. Perfecto, palabra grave, ahí está. Escúchame, profe, es esdrújula. Esdrújula, marcas aquí. Proverbio. Ah, profe, proverbio es grave. Perfecto, grave. Propósito. Ah, profe, es esdrújula. Esdrújula, marca. Marfil, profesor. Marfil es aguda. Aguda. Ahí está, aguda. Testarudo. Ah, profe, es grave. Grave. Compás. Profe, es aguda. Aguda es todo.
Alcantarilla. Alcantarilla es grave. Entonces, grave, coloca. Martillo es grave, profe. Grave, coloca. Poseído. Ah, profe, poseído es grave. Grave, correcto. Y tú continúas con el resto. ¿Correcto? Ahí está. Mira, me piden acá, ¿no es cierto? Me piden acá separación silábica y qué tipo de palabra es según el acento. ¿Cómo sería? Mira, yo voy a hacer las 5 primeras, entonces las 5 restantes. ¿Cómo sería arranca? Sería así, ¿no? Sería así, ¿no? Arranca, ¿no es cierto? Arranca, lo. Claro que la tilde debe estar en arranca. Perfecto. Ahí está, así es si la veo. ¿Y qué tipo de palabra es, profe? Última, penúltima, última, penúltima, antepenúltima, transantepenúltima. Profe, es entonces sobreestructura. Vamos a ponerle S y E, ¿ya? Sobreestructura. ¿Perfecto? Listo. ¿Cómo sería la separación en alfiler? Entonces sería alfiler. 3 sílabas. Alfiler. Alfiler. Profe, alfiler. Profe, es una palabra grave. Correcto. Grave le colocamos N. Grave. ¿Correcto? Traería. ¿Cómo sería? Ah, profe, sería así, ¿no? Traería. Se separa. Profe, la sílaba, ¿no es cierto?, que se tilda es I. Ahí está la mayor fuerza de voz. Esto es una palabra grave. Grave. Definitivamente. ¿Cómo sería poseía? Sería así, ¿no? Poseí, ¿no es cierto? Poseí. Profe, también es una palabra grave. Entonces colocas acá palabra grave, ¿no? Porque se tilda o la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. ¿Y cómo sería en ayúdalo? Aquí sería ayúdalo. Ayúdalo. Profe, última, penúltima, antepenúltima. Profe, ese es esdrújula. Entonces le colocamos pues, ¿no? Ese es esdrújula. Y así tú vas a ir completando. Definitivamente vas a ir completando. ¿Ya? Por si acaso. Excelente. Mira, acá me piden que lea el siguiente texto y extraiga lo que se te solicita. 5 monosílabos, 5 palabras agudas, 5 palabras graves, todas las esdrújulas, 10 palabras con acento prosódico y 10 palabras con acento ortográfico. Bueno, yo pienso que tú vas a leerlo muy bien y lo vas a hacer, lo vas a practicar. A ver, en la número 4 me dicen por acá, y esto sí te voy a ayudar, acá lo vamos a hacer. En las siguientes oraciones encierra en un círculo las palabras esdrújulas y subraya las sobre. A ver, vamos a ver. En un círculo las palabras dice, las palabras esdrújulas y subraya las palabras sobre. A ver, dice, la brújula, profe, brújula. Brújula es una palabra esdrújula, entonces un circulito por acá. Es una herramienta, ya, muy útil para guiarse en un campo abierto. Abierto. Bueno, solamente está aquí esdrújula. El sonido acústico, profe, este también es un circulito porque es esdrújula, correcto. De mi guitarra es sensacional. Llévatelo, profe, hay que subrayarlo aquí porque es una palabra sobre esdrújula, por favor. El hipopótamo, profe, su circulito porque es esdrújula. Perfecto, ahí está. Atacó a ese pobre y triste árabe. Profe, árabe también es esdrújula, circulito. Levántate, profe, levántate, es esdrújula, circulito, esdrújula. Temprano. Y explícame, esdrújula, profesor, también circulito, esdrújula.
la solución que le darás a este problema. Ahí está. Te das cuenta, ¿no? Las 5 primeras desarrolladas, tú lo marcas bonito en tu cuaderno. Dice por acá. La sífilis esdrújula, tu circulito, es una enfermedad muy peligrosa. El Perú se encuentra ubicado en América, profe, América del Sur, América es esdrújula. Permíteme, es una palabra esdrújula, circulito, tu lapicero. Compramos 30 hectáreas, esdrújula, profe, circulito, esdrújula, de terreno en México. México es esdrújula, también circulito. Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde. Ya. Todas las palabras esdrújulas, ¿no es cierto? Esdrújulas, esa es, circulito, pues una palabra esdrújula. Y sobre esdrújulas, eso también es esdrújula. Llevan tilde. O sea que muy pocas palabras, ¿no? Sobre esdrújulas, ¿no? Solamente había, la mayoría esdrújulas, ¿no? Como tal. Perfecto. Ahí está. Dice, forma palabras sobre esdrújulas con los siguientes verbos y pronombres enclíticos. ¿Correcto? A ver. Dígamelo. A ver. Así sería, ¿no? ¿Cómo sería? Dígamelo. Sería de la siguiente manera, ¿no? Sería así, ¿no? Dígamelo. Ahí está. Obsequieselo. A ver, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? Obsequieselo. A ver. Obsequieselo. Ahí está. Obsequieselo. Ahí está. ¿No es cierto? Entrégamelo. Así sería, ¿no? Entrégamelo. Ahí está. ¿No es cierto? Permítasenos. O sea, sería así, ¿no? Permítasenos. Ahí está. Véndamelo. Véndamelo. Así sería, ¿no? Véndamelo. Ahí está. Véndamelo. Cómpratela. ¿Cómo sería cómpratela? Sería así, ¿no? Sería cómpratela. ¿No? Cómpratela. Ahí está. Perfecto. Y de esa manera es como se agregan las tildes, ¿no? Y son palabras claras sobre esdrújulas, ¿no? Sobre esdrújulas, ¿no? Ahí está. Sobre esdrújulas. Perfecto. A ver. Clasifica las siguientes palabras por la posición de acento y luego escribe una oración con ellas. Bueno, yo básicamente voy a ayudarte aquí, pero tú escribes la oración. ¿Correcto? Tú escribes la oración. Por favor. Práctico. Profe, esa palabra es esdrújula. Entonces le colocamos una E. ¿Ya? Atrapó. Ah, profe, palabra aguda. Perfecto, la A. Círculo, palabra esdrújula, profe. Anotó, palabra aguda, profe. Aguda. Ahí está. Límite. No, acá dice límite, ¿no? Límite. Ah, es palabra grave, entonces. Grave. Diálogo es palabra esdrújula. Calculó, palabra aguda. Número, palabra esdrújula. A ver, termino, palabra grave, ¿correcto? Dejo, ¿no? Dejo, palabra grave. Perfecto, amigo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? De esta manera se soluciona y ya tú mismo eres para crear las oraciones, ¿no? Encuentra y extrae las palabras agudas y graves en las siguientes sutilezas. Bueno, eso también lo puedes hacer tú, definitivamente.
Tarea domiciliaria, mira, acá está, ¿no? Separa en sílabas las siguientes palabritas y encierra su sílaba tónica, ¿no? Y clasifícalas en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? Por ejemplo, mándamelo, ya sabes que mándamelo sería así, ¿no? Mándamelo. Y es una palabra sobreesdrújula, ¿no? Mándeme de sazón. De sazón. Es una palabra aguda. Alfiler. Alfiler. Alfiler es una palabra aguda, ¿no es cierto? Entrevístalo. Entrevístalo. Es una palabra esdrújula. Tranvía es una palabra grave. Telescopio es una palabra grave. Poetiza es una palabra grave. Es una palabra grave. Lánzamelo es una palabra sobre esdrújula. ¿Correcto? Dice, lee el siguiente texto y traslada las palabras subrayadas a un lugar que le corresponda dentro del cuadro anterior. A ver. Entendemos palabra grave. Bien. Bien. No dices bien, dices bien. Palabra aguda. Acá. Y lo dejó a su antojo. Palabra grave. Dice siempre. 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 Palabra grave. ¿Correcto? ¿Sabe Platero que al llegar, palabra aguda, ¿no es cierto? Acercarme, palabra grave, y acariciárselo, palabra esdrújula, a través, palabra aguda, ¿no es cierto? Dice céspedes, palabra esdrújula, ¿no? Luego tenemos la palabra bosquecillo, palabra grave, ¿no? Dice, y despertar, palabra aguda, ¿no es cierto? Espectáculos, ese es esdrújula, ¿correcto? Esdrújula. Ahora dice, ¿no? Yo a Platero, ¿cuál monosilábica, ¿cuál? ¿No es cierto? Fragoso, es grave. Aliviarlo, es grave. Dice rencor, palabra aguda, igual, palabra aguda, a mí tan diferente de los demás, aguda, que he llegado a creer aguda, ¿no es cierto? Ahí es. Dice, clasifica las siguientes palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? Y sobreesdrújulas. Acá, por ejemplo, Félix, ¿no? Félix es una palabra grave. Canadá aguda. Irak aguda. Aspid grave. Chimú es aguda, ¿no es cierto? Así aguda. Totem grave. Billete grave. Feliz aguda. Coñac aguda. Animal aguda. Dólar grave. Pensó aguda. Debut aguda. Jamás aguda. Cáliz grave. Tribu grave. Superávit grave. Fútbol grave. Reloj aguda. ¿Correcto? Y bueno, acá creas diálogo, ¿no? Simplemente. Listo, chicos. Entonces, eso ha sido la clase que hemos tenido que desarrollar el día de hoy. Ya sabes que mientras más practiques, más fácil vas a aprender este tema. Y ya nos veremos la próxima semana, pues, ¿no? En otra edición más del curso de lenguaje. Ya, chicos, chao, chao, cuídense. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.